Hola, hola, yo soy Damaris, una cubana aquí en Marsella, una gran ciudad al sur de Francia. Bienvenidos a este nuevo episodio y estoy feliz de verte otra vez porque hoy haremos un paseo en barco. Así que ponte cómodo y quédate conmigo hasta el final del video porque nos vamos hacia un lugar que te dejará con ganas de volver. Te aseguro que esta aventura será única. Para ello, saldremos del viejo puerto de Marsella y durante el recorrido disfrutarás de una vista espectacular de la ciudad desde el mar. El barco apenas acaba de zarpar y se agolpa en mis ojos la hermosa vista del viejo puerto. Y eso no es nada, prepárate para lo que viene. Vivir esta experiencia me hace recordar los viajes en el catamarán para trasladarme hacia La Habana, desde la Isla de la Juventud, donde viví por muchos años y donde tengo familiares y amigos a quienes quiero muchísimo. La verdad, le tengo un gran respeto al mar. Y si no lo sabes, pues te cuento que para salir de la Isla de la Juventud solo existen dos maneras, el catamarán o el avión. Era de esa forma que podía visitar a mi amada familia en la capital de todos los cubanos. Si deseas conocer otras historias de mi isla, pues déjamelo saber en los comentarios. El día es perfecto para esta travesía marítima y me siento segura porque el personal de la tripulación es muy profesional y además tienen todo bajo control. Y para suerte mía, el viento sopla suavemente y las aguas están tranquilas. Los rayos de sol acarician mi rostro y sabes, no me quejo porque pude quedarme dentro del barco de capacidad para 35 personas que, aunque no es tan grande, sí hay espacio suficiente para estar sentada a la sombra. Pero preferí ubicarme en la proa para poder mostrarte las espectaculares vistas. Mientras nos adentramos en una parte de la bahía de Marsella, es posible distinguir la gran cantidad de barcos a todo lo largo y ancho del viejo puerto, así como los diversos establecimientos, y por cierto, la mayoría son restaurantes donde se ofrecen deliciosos pescados. Así que si eres amante de la gastronomía y tu interés específico son los mariscos, pues ya sabes, allí podrás deleitarte de una copa de vino mientras te relajas y observas el mar y la ciudad. El barco se desplaza lentamente por las aguas cristalinas del mar Mediterráneo, tanto así que me permite mostrarte la imperante fortaleza de San Juan. Y de igual modo, la Catedral La Mayor y el Museo de Historia de Marsella. Y te adelanto que estos lugares de gran interés por su historia y su arquitectura los descubriremos en otros episodios. Por otro lado, se impone ante nuestros ojos de una manera fabulosa el Castillo del Faro, un palacio construido en 1858 por Napoleón III para la emperatriz Eugenia de Montijo. Y si es de tu interés conocer más acerca de este edificio ubicado en la cima de una colina del puerto de Marsella, pues no te preocupes que también será un sitio de visita obligada en nuestro canal. Así que no dejes de seguirme y si todavía no te has suscrito, pues no demores un minuto más porque hay muchas sorpresas que serán parte de tu experiencia en tanto descubrimos juntos la ciudad de Marsella. Justo allá, más al norte de la ciudad, se pueden distinguir las montañas y su gran puerto comercial desde donde los cruceros van y vienen de Barcelona, Italia, Grecia, entre otros países del mar Mediterráneo. En ese mismo puerto también atracan ferries con una ruta desde y hacia Marruecos, Argelia, Tunisia y la isla francesa Córcega, siendo esta última la de mayor tránsito con sus enormes barcos rojos. Nos volvemos a las hermosas vistas panorámicas de la costa sur de Marsella y en la colina más alta cerca del viejo puerto, a unos 150 metros de altura, predomina la Basílica Notre Dame de la Garde, un símbolo de Marsella desde donde puedes admirar toda la ciudad. Y justo a la orilla del mar está la cornisa, algo así como un malecón de aproximadamente 4 kilómetros donde a todo lo largo es posible admirar sus hermosas playas y calas perfectas para disfrutar de un día de sol y mar. Y no importa si eliges hacer este recorrido durante el día o durante la noche, te aseguro que la belleza de Marsella te dejará sin aliento. También exploraremos las islas de Friul para descubrir la belleza natural que ofrecen, así como la imponente fortaleza de If, muy famosa por la novela El Conde de Montecristo. Ya sabes,
una tarea pendiente. La majestuosidad del mar Mediterráneo se impone durante este interesante recorrido que también hacen los viajeros cuando vienen a descubrir las atracciones turísticas de Marsella. En general, ellos navegan mar adentro con bastante frecuencia. ¿Te gustaría vivir la experiencia? Pues déjamelo saber en los comentarios. ¡Wow! El tiempo pasó tan rápido que apenas me percaté estamos llegando. ¿A dónde? ¡Para papá! Justo entramos al puerto del Punto Rojo de Marsella, un lugar muy interesante y que destaca por su historia y su importancia para la ciudad. Te dije antes que el lugar te dejaría con ganas de volver, pero no te preocupes porque regresaremos en otra oportunidad para conocerlo en tanto recorremos sus calles. Gracias por unirte conmigo a esta aventura. Espero te haya gustado este video y si es así, comenta y dale me gusta y compártelo con familiares y amigos para que nuestro canal crezca y este video recorra el mundo. ¡Chao!